Pues bienvenidos una vez más a Café Sin Filtros. Hola Diana, Buenos días. que me preguntaba de qué tema querías hablar Bueno, hoy. antes de nada, quiero darle las gracias de nuevo a Víctor porque estoy como en casa hoy. Mm. O sea, siempre estamos como en casa, pero hoy estoy más como en casa. Y no lo estáis viendo, pero hay ahí un fuego atrás que es maravilloso. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, estaba releyendo Martes con mi viejo profesor, de Ujú. Mitch Albom. Y habla de la ley de Mason, o de Manson, la ley de Manson, que es la ley de la evasión de Manson, que dice algo así como que cuanto más te separa algo de lo que tú estás identificado, más lo rehuyes. Espera, que O no he sea, si tú entendido. estás identificado con una forma de ser Sí, y percibes que hay algo que te separa de eso, sí. lo Lo rehuyes, evitas. lo evitas. Sí. Y por eso se llama la ley de la evasión de Manson. Ujú. Y entonces de repente me ha encantado porque digo, le podemos poner nombre a eso, que a veces observamos que pasa, ¿no? Cuando tenemos en terapia eso pasa mucho. Sí. Y decimos, es que no quiere, es que no lo prioriza, es que su subconsciente se está protegiendo. Claro, es que eso pasa mucho, sobre todo ahora que está tan de moda, ahora la gente habla tanto que sí del ego y de Ujú. estas cosas, ¿no? Que, claro, hoy una autora seca decía, es que el ego no va a cometer suicidio, ¿no? Entonces, claro, la gente dice que se quiere quitar el ego y no entiende que el que está diciendo que se quiere quitar el ego ya es el ego. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ego precisamente es eso, es esa identificación que tenemos o que hacemos con una forma determinada de ser, como que eso soy yo. Ujú. Entonces, claro, cualquier cosa que atente contra esa forma de ser o esa idea que tengo de mí, parece que entonces desaparece el mí. Ujú. Y el mí no quiere desaparecer. Pero es que, claro, si el ego se disuelve, no hay mí. Claro. Pero entonces, claro, esa parte, hay como un miedo. Porque hay Claro, pero unas... de repente, si se disuelve el mí, claro, hay Sí. muchas personas que, ¿cómo? O sea, eso es ciencia ficción, Alex. O sea, se disuelve en mí y entonces yo, que me reintegro ahí en el Pero eso es universo. una fantasía mental. O sea, yo entiendo que es un tema muy complejo de entender porque además estamos acostumbrados a pensar que existe un mí y además que vivimos en un mundo que está lleno de mís. Correcto. De personas que creen que hay un mí, que Ujú. sería ese algo o ese alguien que está ahí, que es independiente o que tiene existencia propia independiente del resto. Ujú. Pero eso es una idea al final. O sea, Sí, esto cuesta a veces de entender, pero el yo no deja de ser un concepto mental. Es un constructo, es una idea de... correcto, Me sí. explico, es la idea que yo tengo del yo. Pero si tú, por un momento eso cae, Ujú. no hay yo, lo que hay es este momento y en este momento también está eso que tú llamas tú interactuando Mm. de una cierta manera. Entonces, no es que eso desaparezca y te disuelvas en la nada, no es que desaparezca. Lo que desaparece es la sensación de que hay alguien ahí. Ya. Pero esto es muy complejo de explicar porque además no se puede explicar, es una experiencia, o no la Ujú, tienes, ujú. ocurre o no ocurre. Pero que Claro. muchas veces lo que ocurre no se trata a lo mejor de disolver el ego completamente, pero es verdad que cuando tú estás muy identificado con una forma de ser y esa forma de ser se empieza a disolver o a cambiar, claro, no hay una sensación tan fuerte. Es que eso que pensaba que era yo no era yo, ahora resulta que yo no era eso. Ya, pero Mm. entonces, ¿quién soy? Porque siempre hay como la necesidad de que exista alguien a quien yo le pueda llamar yo y que esté identificado con una serie de características o atributos. Ya, Sí, pero si eso desaparece por un momento, no, yo muchas veces hay gente que esto pasa cuando les hace la pregunta, que yo siempre, de ¿quién eres tú sin tu historia? ¿No? Si tú lo piensas, ¿quién eres tú sin tu historia? Si no hay historia, ¿dónde está el yo? No está. Pero no desapareces, no es que te diluyes, pero de repente estás ahí conectado con este momento, pero no hay una construcción de un yo, porque el yo al final no deja de ser que un conjunto de patrones de funcionamiento mentales, emocionales, frutos de toda una historia y de un condicionamiento previo. la primera vez que tú te hiciste esa pregunta, es que siento curiosidad, la primera vez que tú te hiciste esa pregunta, ¿quién eres tú sin tu historia? No ahora, ¿eh? No, no qué contestarías ahora, ¿qué contestaste entonces? No, no, yo contestaría lo mismo. O sea, yo cuando me hice esa pregunta en serio, me pregunté quién soy yo sin mi historia, la respuesta que me surgió fue soy algo, no alguien. Ujú. Por eso siempre digo que lo que somos es un ser humano, no una persona. Persona tiene que ver con personalidad y es Ya. en las características. Ujú. Y es como que a veces nos cuesta entender que lo que soy no es una persona, es un ser humano. Pero es que un ser humano no tiene atributos, es un ser humano. Quiero decir, no tiene atributos, no tiene una personalidad determinada. Ya. Un ser humano es un ser humano que es una forma de vida, pues con una mente, eso sí, racional, que un árbol no tiene, pero es una forma de vida más. Ujú. Entonces, cuando yo entendí quién eres tú sin tu historia, claro, no soy alguien, porque el alguien está ligado a la historia. El mí está ligado a la En historia. tu caso En mi caso está fue así, o ligado. sea, lo que me di cuenta de que era algo. ¿El qué? No lo sé, tampoco sé decir el qué, algo. O sea, no es que desaparezca,
pero de repente lo que se va es la idea de que hay alguien, y en mi caso eso quita peso, porque de repente no hay alguien que se tiene que estar haciendo cargo de la vida y tiene que ser de una cierta manera, tiene que hacer otra, simplemente hay algo, y ese algo soy yo lo llamo esa conciencia o esa especie de sensación de existir, pero que esa conciencia o sensación de existir, lo que está aquí con todo, no es distinto de en ti, o sea, la conciencia que tú eres y que está aquí con todo no es diferente de la mía. O sea, no hay diferencia, es lo mismo. Todo es esa conciencia de existir o de ser o de estar, que es muy impersonal, no tiene que ver con la persona. Lo que llamas luego la persona o el mí es la forma única que yo tengo de pensar ciertas cosas o sentir ciertas cosas. Y no es que eso desaparezca. Lo que desaparece es la idea de que ese soy yo no soy ese. Claro, lo que pasa es que confunde un poco, porque confunde un poco a los demás, quiero decir, porque como los demás te tienen también identificado a una cierta manera de actuar o reaccionar, claro, es como tú no has dejado de ser esa persona, quiero decir, tú sigues interactuando con los demás con una cierta personalidad, que es la misma o muy parecida. Por eso digo, pero entonces es un concepto más interior. Sí, es más una sensación, o sea, en mi caso por lo menos es así, es decir, cuando no hay ese alguien, tú sigues interactuando igual, ¿no? De hecho hay un aforismo budista, o zen, que a mí me gusta mucho, que dice, antes de la iluminación recoger agua, cortar madera, después de la iluminación recoger agua, cortar madera. Es que no cambia nada, es decir, si tú te gusta el chocolate, cuando comprendes que no hay alguien ahí, hay algo, el chocolate sigue gustando. O sea, es decir, no es que cambie la forma de interactuar, lo que cambia es la sensación de que hay alguien ahí haciendo eso. Sí, te hago esta pregunta porque hay muchas personas que cuando tú explicas esto, la siguiente pregunta es, entonces tú no sufres. Hay sufrimiento, pero no es de nadie. Es que no sé cómo explicarlo esto. O sea, no es lo mismo. Hay sufrimiento, pero no hay alguien sufriendo. No es la idea de un yo sufriendo. Es que la idea porque no te enganchas al sufrimiento. Hay sufrimiento. Hay un sufrimiento lo que lo puedes observar. Pues claro, si a mí me duele, si hay un dolor en la rodilla, a mí me duele, a mí no me duele. Depende. Hay dolor en la rodilla. Depende de lo que tú consideres. Claro, a no ser que yo considere que la rodilla soy yo. Claro. Y la rodilla es mía, y como está en mi cuerpo soy yo, entonces me duele a mí. Y entonces resulta que ese dolor es mío, me duele a mí. En mi caso, si yo tengo dolor en la rodilla, tengo dolor en la rodilla, pero a mí no me duele nada. Al yo que soy, a lo que yo soy, a mí no me duele nada. Yo estoy bien, estoy en paz, estoy contento. Y eso no significa que no tenga dolor en la rodilla, y evidentemente si me puedo tomar un Gelocatil y me lo quita, mejor. Pero no hay la sensación de que le está doliendo a alguien que tiene dolor, porque si no, lo que hacemos es coger ese dolor, ese sufrimiento y hacerlo nuestro como si soy yo el que sufre. Ya. Y eso es lo que es muy insostenible. Porque pensar que hay alguien ahí intensifica, sufriendo, ¿no? intensifica. Por de repente es como hay alguien ahí a quien le pasa eso y no le tendría que pasar. Mientras que cuando eso no está, simplemente lo que pasa, pasa, y el dolor forma parte de la vida igual que el placer. Pues hay dolor, hay placer, pero no hay tanto la sensación de que es personal. No es personal porque no hay nadie ahí que tú consideres que es una persona. Simplemente hay eso, está ocurriendo y forma parte de la vida, y entonces te permite, o por lo menos en mi caso es así, manejarlo mejor. Claro, yo el día que tú me hiciste esa pregunta, ¿quién eres tú sin tu historia?, surgió algo muy diferente. En mi caso hubo como una sensación de alivio, de repente es como, uff, me he quitado una cosa de Todo encima, el peso, claro. wow. Pero no fue que de repente entendí que era algo, sino que entendí que era alguien con menos peso, y eso me daba una cierta libertad. Lo que pasa es que luego, seguido de eso, pasado un poquito, me generó como una especie de sensación de ¿y ahora qué? Ah, claro. Ahora que, es que muchas veces, claro, si no hay historia, que esto es un poco lo que hablábamos con Uriol en el podcast, ¿no? Si no hay historia, entonces, ¿qué sentido le doy ¿qué sentido le doy al futuro ahora? Entonces parece que hay una falta de sentido, porque no hay dirección, porque al final el sentido tiene que ver con la historia, de dónde venimos y a dónde vamos. Pero no fue solo una falta de sentido, sino fue un cómo, y ahora, ¿cómo me tengo que mover en la vida? O sea, ¿cómo voy a relacionarme? A ver cómo lo explico. Es como, claro, si yo ya no tengo que sostener o que mantener una imagen o la etiqueta esa que ya llevo conmigo, de repente soy libre para decidir cómo quiero actuar o cómo quiero modificar mi personalidad. Y entonces de repente ahí la duda era grande porque ahí, es que no sé. Claro, en mi caso lo que aparece en ese caso es naturalidad. Ya. Es decir, cuando no estoy obligado a seguir con un personaje determinado, o a construir un personaje determinado, a ser alguien de una determinada manera, porque es lo que yo creo que tengo que ser, lo que me han dicho que tengo que ser, o lo que esperan los demás que sean, cuando eso no está, en mi caso, lo que aparece es una forma natural de ser. Ya. Me explico, lo que surge de forma natural es lo que surge, y entonces pues si me apetece ir voy, y si no, no,
y si surge, como soy yo, tengo una naturaleza, vamos a decir, muy vehemente y que habla muy apasionado, pues surge eso y no hay un cuestionamiento de eso, como que eso no debería ser así o debería ser de otra manera, o es que Alex es así, bueno, Alex es así, no, Alex se está comportando así ahora, tengo otros momentos en los cuales estoy súper tranquilo y súper pacífico porque eso es lo que surge de forma natural. Yo creo que entonces lo que hay es que no hay una pelea con que surja de forma natural tu forma natural de ser, porque al final cada uno tiene una forma natural de comportarse o de ser y que además esa forma natural de comportarse se va cambiando a lo largo de la vida. Y cuando tienes 70 años, lo que surge de forma natural no es lo mismo que surge con 15. Pero eso ocurre de forma natural. Y creo que ocurre de forma natural precisamente cuando no hay una idea muy fija de un yo que se supone que tiene que ser de una cierta manera o que es de una cierta manera. Es que eso al final te limita porque tengo que ser así y entonces tampoco te da la capacidad de adaptarte ni de funcionar de un modo diferente cuando la circunstancia lo requiere. Totalmente. Lo que pasa es que, mira, el otro día lo comentábamos con una amiga que es coach, ¿no? Que yo le decía que los niños sin límites se pierden y son más inseguros, ¿no? Y yo le ponía el ejemplo de cuando yo iba al cole o cuando tú ibas al cole, cuando te decían dibujo libre, ¡fua! De repente la página en blanco como que de alguna manera a mí me paralizaba, no se me ocurría. Y ella dice, pero nosotros en coaching, en mi caso, dice, lo trabajamos desde el otro extremo, ¿no? Es como, te han dado tantas normas que entonces ahora tú tienes que de alguna manera liberarte de esas normas y aprender a funcionar sin ellas, ¿no? Entonces yo creo que a mí me pasó un poco esto segundo, ¿no? De alguna manera, quizá nunca había sido o me había sentido libre de ser natural, porque siempre había estado pendiente de cómo tengo que hacerlo para agradar a los demás, cómo tengo que hacerlo para no ser mala, cómo tengo que hacerlo para que los otros me acepten. Y de repente esa libertad me bloqueó durante un tiempo, porque era como, es que yo no sé qué hacer con esta libertad, porque creo que no la había experimentado previamente. Claro, pero es que fíjate, cuando hablas de la hoja en blanco, es que, claro, es que la vida es eso, es que Sí. es una hoja en blanco, es caos, es yo qué sé lo que va a ocurrir ahora, pues que ocurra lo que tenga que ocurrir y ya lo viviremos, pero claro, hay como un miedo porque nos han educado, no, la hoja en blanco, pues hay una hoja en blanco, pues dibuja lo que quieras, no es tan importante, salga lo que salga, está bien, lo que salga está bien, pero no, y sí pasa, pero eso es también porque vivimos en un sistema educativo y social que te condiciona a que la vida es de una cierta manera y hay que hacer las cosas de una determinada manera. Entonces esa especie de creatividad o caos o libertad absoluta de hacer lo que quiera a la gente le da mucho miedo porque parece que entonces es una invitación a la locura y a matar y a... Pero quiero decir que al final la vida es así, es imprevisible, nunca sabes lo que va a ocurrir, pero es que ahí está la gracia. Pero en mi caso es como muy paradójico porque a mí me encanta improvisar. O sea, yo no soy alguien de hacer planes súper estrictos, no, y además me gusta romper los planes y cambiar, y me encanta. Sin embargo, en el momento en que de repente era como yo era la hoja en blanco, Pero es lo mismo porque, claro, la hoja en blanco es todas las posibilidades. Ya, pero que, o sea, que paradoja en sí misma, que a mí que me encanta improvisar y que no me gustan los límites demasiado. Es cuando se trata de... Y cuando se trató de mí, tuve que trabajarme mucho el agradar o o sea, yo estaba, mi forma de actuar estaba siempre condicionada por lo que tenía delante. Claro, pero es que entonces no puedes ser libre ni puedes ser natural. No, ya. Claro, y lo que te digo es que pero eso también tiene que ver con tu historia y tiene que ver con la educación y tiene que ver con un montón de cosas donde te han enseñado o tú has aprendido. No, muchos factores. Muchos factores que han hecho que tú aprendas que aquí se trata de agradar a los demás. Entonces, claro, cuando tú, lo que te digo, cuando te liberas de todo eso, que no es fácil, a veces requiere un trabajo darte cuenta de todo eso y liberarlo, pero cuando te liberas, por ejemplo, de esa necesidad de agradar, pues entonces puedes de verdad hacer lo que te apetece, puedes ser natural. Y cuando tú eres natural, pues habrá gente a la que le agradarás y habrá gente a la que no le agradarás y está bien. Pero es que claro, cuando no eres natural también pasa, porque no siendo natural también hay gente a la que agradarás y gente a la que no, es que no te vas a librar de eso. Pues entonces ya, hay gente a la que le voy a agradar y gente a la que no, por lo menos no voy a agradar yo. Es decir, voy a hacer de verdad lo que a mí me surja de forma natural. Sí, lo que pasa es que es verdad que en mi caso concreto lo doloroso fue darme cuenta de que yo no tenía un criterio para determinar qué era lo que a mí me gustaba y lo que no. No había construido ese criterio, ¿sabes? Claro, pero pero porque es lo mismo, es buscar también, porque ahora tengo que ser alguien que tiene que saber lo que le gusta y lo que no le gusta. En aquel momento claro, pero entonces ya empezamos a crear un constructo, es decir, vale, me libero de eso, fíjate, me puedo liberar de la historia,
pero tengo que crear otra historia. Correcto. Porque tengo que ser alguien. Sí, sí, No sí. es la misma de siempre, pero tengo que ser alguien que le gusta esto, ¿no? Y entonces vuelves a crear al final otra identificación, que a lo mejor es una identificación más cómoda que la que tenías Ya, antes, pero sigue sigue siendo. siendo una identificación. El tema es qué pasa si no hay identificación. ¿Por qué tiene que haber una? No, está bien, o sea, yo creo que una vez que ya se ha abierto esa, voy a decir, esa ventana al vacío, parece Sí. una ventana al vacío, Sí, ¿no? sí. Hasta que te atreves a asomarte y te das cuenta de que abajo hay una base que ha estado siempre y que no hay que buscarla porque ya está, ¿no? Pero hasta que eso ocurre, en mi caso concreto, hubo muchas resistencias porque había mucho cuestionamiento y había mucho juicio inconsciente de lo que yo estaba haciendo. Es que no hay vacío. No, no lo hay, De no hecho, lo los hay. budistas no hablan de vacío, hablan de vacuidad, que no es lo Ujú, mismo, pero ujú. que en realidad el vacío no es vacío, o sea, la vacuidad no es vacío en el sentido de nada. Ya. Me explico, hay luz ahí, hay espacio, y hay libertad, y hay vida. ¿Me explico? Simplemente es que yo creo que cuando estás demasiado identificado con ese yo fijo, o con ese ego, el problema es que la vida es más limitada, Correcto. porque Sí, estás sí, sí, obligado total. a seguir un cierto patrón. Y entonces cuando a la gente no le gusta su patrón, entonces viene, muchas veces va a hacer un proceso de terapia o lo que sea, porque quieren quitar ese para poner otro mejor. Sí. Ya, pero es que ese mejor, igual el mejor te hace sufrir menos, puede ser, ¿eh? Pero sigues siendo esclavo de eso, en realidad. Yo creo que para la verdadera liberación, o por lo menos en mi caso es así, es cuando dices, no tengo que tener ningún patrón. Ser nada, ser No, nada. ser nada, porque cuando eres nada puedes ser todo. Pues entonces puedo dejar que surja de forma natural, y a veces me sorprendo, de repente me veo de forma natural actuando de una manera y digo, "Puf, ¿y esto? No me había pasado nunca, nunca había reaccionado así". Ya. Bueno, pues eso es conocerte, también es sorprenderte, Qué guay. porque no hay ninguna necesidad de ser alguien o algo fijo y concreto. Pero es verdad que esto es algo que no es habitual, o la mayoría de las personas no viven así, y te cuesta un poco también a veces, pues, transmitirlo, porque parece que se pelea con el ideario de cómo funciona lo que es la vida, pero Claro, a veces lo pienso, digo, cuando veíamos Juego de Tronos, por eso nos gustaba tanto Arya Stark, porque cuando se convierte en, ¿no?, sin rostro, puede ser lo que quiera y de repente es como invisible para los demás, pero porque no la pueden identificar con nada, nadie, ni con ni nada, nadie. pero entonces soy libre, entonces puedo, y entonces no se trata, entonces, ya, pero es que entonces tengo que decidir quién quiero ser, no, deja que surja de forma natural, Mm. porque a lo mejor la vida requiere algo, es decir, cuando yo no tengo que ser alguien en concreto, depende de la circunstancia de vida, pues surgirá de mí de forma natural una actitud paciente o una actitud combativa o una actitud del tipo que sea, que es la que es necesaria en ese momento Ya. para gestionar esa situación. Pero claro, cuando tú estás muy cosificado, el problema es que estás desconectado de la necesidad natural de ese momento. Porque Sí. es como que yo no puedo ser paciente porque no soy así. O entonces no, te he aprendido que tengo que ser paciente. Ya, pero es que ahora lo que te está pidiendo la vida es que te pongas las pilas. Claro. No, porque yo ahora ya me costó mucho aprender a ser paciente y ahora soy una persona Ahora ya no paciente. puedo dejar de Claro, serlo. pero al final nunca no te puedes adaptar. Entonces cuando tú puedes ser cualquier cosa, pues de forma natural surge la energía necesaria para afrontar lo que en aquel momento está surgiendo. Y si ahora a mí, Dios no lo quiera, me sale una enfermedad determinada, pues yo qué sé, pues ya veré de forma natural surgirá, ¿qué hago? Pues que a lo mejor surge una aceptación de es lo que hay y no me voy a pelear con eso, o a lo mejor surge de forma natural un no, voy a luchar contra la enfermedad, pero y no lo sé, no sé lo que surgirá, pues surgirá lo que tenga que surgir. Ya. Pero para mí eso es como un descanso, porque entonces puedo ser, eso es lo que yo llamaría ser yo sin que haya un yo, ¿sabes? Ya. Ujú. O por lo menos yo lo entiendo así. Sí, además es súper bonito cuando lo experimento, es muy guay, me cuesta mucho mantenerlo en el tiempo, sobre todo si estoy muy cansada. Si estoy muy cansada, yo creo que mi mente gana poder y de repente empiezo a engancharme otra vez en patrones de esos inconscientes que ya estaban de antes y vuelven a surgir, ¿no? Es como otra vez estoy ahí. Bueno, yo es que creo que el cansancio tiene las dos miradas, ¿no? Es decir, a veces cuando estás muy cansada, es más fácil que entonces te dejes llevar por los patrones automáticos y te dejas llevar por ellos. Pero también es verdad que a veces cuando estás muy cansado también se puede producir una rendición, de decir, mira, estoy harto. Ya. Y entonces de repente es como hay un Vale, aflojar. esta segunda versión no la he experimentado Aún no. todavía, pero me gustaría poderla experimentar porque lo otro es muy cansado. O sea, todavía me cansa más y hace que me agote más y de repente ahí entro en un bucle interesante. O sea, lo que tengo claro es que esta comprensión cuando ocurre tiene que ocurrir también de forma natural. Es decir, tú puedes hablar de esto o lo puedes explicar, ¿no? Que es como una invitación, ¿no? Una invitación a que a lo mejor las cosas no son como tú te las imaginas y pueden ser de otra. Pero que al final la comprensión ocurre cuando ocurre, como todo,
Y hay gente que dices esto y dice, hostia, claro, y lo ve, y hay gente que no lo ve, y cada uno ve lo que tenga que ver, y depende de, yo qué sé, de qué factores, ¿no? Pues eso también a veces son cosas que se pueden hablar, pero que es verdad que hay cosas que hasta que no las vives o no las experimentas, tampoco las comprendes, pero tampoco puedes hacer absolutamente nada para experimentarlo. No puedes decir, pues lo voy a experimentar ahora, no, eso ocurre o no ocurre y ya está. Lo que pasa que es verdad que en mi caso, pues bueno, ha habido esa comprensión también porque hace mucho tiempo que yo de alguna manera he cuestionado muchas cosas en el sentido de no creerme demasiado lo que se supone que es, ¿no? Entonces, ¿no? A veces vivimos en un constructo también social que te dice que las cosas son de una manera Sí. y parece que no creer en eso o no seguir eso, se te ha ido la olla. Ya. Porque todo el mundo lo ve así. Bueno, todo el mundo lo ve así, pero no quiere decir que sea así. Entonces, como ya sabes que a mí me gusta cuestionarlo absolutamente todo, pues a mí ese cuestionamiento al final me llevó básicamente a darme cuenta de que lo que se llama la disolución del ego, del yo, no es nada ni tan místico, ni es que de repente te unes al océano cósmico de energía. En mi caso no es eso, simplemente es comprender que no hace falta que haya nadie, entendido por nadie, ese yo construido para que la vida funcione y para que tú funciones, y que en mi caso, cuando funciona así, hay menos peso y más tranquilidad, ¿sabes? Que cuando estaba como obligado a ser alguien o a convertirme en alguien o todo Pues eso. mucho más cansado. Mucho claro. más cansado, sí. No, y la parte chula de la comprensión, sobre todo cuando tú la transmites, es que no es nada místico ni súper, como no es la experiencia, no es una experiencia cumbre, es simplemente algo como muy sutil que lo único que hace es que, o sea, lo único que has hecho es, he cambiado el foco y de repente ya no estoy identificado con eso que se supone que soy, sino con lo que realmente soy, que es eso. Claro, es que muchas veces, a mí hay un Rick Warman dice una Sí. cosa que me gusta mucho, cuando le preguntan cuando a él le preguntan por la iluminación, dice, es que la gente cree que es un logro, que es algo que tú obtienes, ¿no? La iluminación, iluminado. Y él decía, es al revés, es una ausencia. Ya. En la iluminación lo único que pasa es que hay algo que había, no hay. Algo que estaba, no está. Y lo que no está es la identificación. Simplemente de repente no hay ese que yo me creía que era y que no era, ¿sabes? Ese, de repente, hay un momento que cae y desaparece. Y cuando ese no está, eso es lo que yo llamo algo. Está eso que eres y que está aquí y que no tiene tanto problema, porque en función de lo que ocurra, pues se relaciona de forma natural con eso. Y lo que hay es una sensación sutil, como dices tú, no es de repente fuegos artificiales, es una sensación sutil, en mi caso, de como de una paz o un descanso que tienes, porque de repente no hay alguien ahí luchando todo el día con todo. Simplemente ocurre lo que tiene que ocurrir y lo actúas de forma natural y hay lo que es y ya está. Y externamente puede ser que alguien piense que no estás ahí, porque tu reacción, tu forma de reaccionar Es la es misma la de misma. siempre, sí. Igual de vehemente y Claro. lo que pasa es que dentro hay como una paz o una tranquilidad que antes no había. ¿Por qué no me peleo con la vehemencia? Porque la aceptas, tal Sí, como es. si sale vehemencia, sale. No me peleo con esa. Y si mañana deja de salir y me vuelvo así, súper feo, pues eso es lo que sale. Tampoco me voy a pelear con eso. Ya. Sale lo que sale, pero no me peleo con lo que sale. Entonces, como no hay alguien peleándose con lo que sale, Ya. eso da, por lo menos en mi caso, una paz. Que no estaba cuando era vehemente y decía, está mal, lo has dicho muy, tienes que ser de otra manera, voy a meditar 6 horas a ver si consigo ser calmado. Claro, ya no hay un juicio, o sea, surge la vehemencia, Pues vale, surge. la dejo Si que surge, surja hasta surge. que se agote y surja otra cosa. Y si no surge, no surge. Ya. Porque no hay ningún problema Y no con que intentas surja o con controlar. que no. Para mí eso significaría eso, ser natural. Pues si mi organismo está programado para ser vehemente, pues yo qué sé, pues que lo sea. ¿Dónde está el problema? Ya. ¿Sabes? O sea, es como dejar de pelearte, dejarte en paz a ti mismo y dejar de pelearte con lo que surge. Teniendo claro que lo que surge no es fijo. Y que ahora puede surgir mucha vehemencia y mañana puede surgir otra cosa. Pues ya surgirá. Pero aquí no importa, o sea, no hay ningún problema, ¿sabes? Qué guay, yo todavía no estoy ahí, lo anhelo, en cierta manera. Me cuesta porque yo qué sé, hay algo ahí que se resiste. A pesar de que yo me acuerdo, he tenido varias experiencias en las que lo he experimentado mucho esto, y de las últimas fue un día que estaba trabajando un trauma de infancia y de repente tomé conciencia de que a mí, a lo que yo soy, nadie le había lastimado nunca. Y ahí, eso fue para mí maravilloso porque de repente es como, guau, es que ya no hay por qué sufrir por eso, porque es que nunca hubo nada por lo que Pero tú sufrir. entiendes que decir esto también la gente le resulta muy difícil de entender. Sí, lo entiendo. Que si te estoy pegando, tú tengas la sensación de que estoy pegándote, pero a ti no. Claro, pero estaban pegando a este cuerpo, A pero ti a no. mí no. Ya, pero eso también hay mucha gente, pero bueno, si te está pegando a ti, ¿sabes? Pero eso es lo que te digo, el dolor. Hay dolor en la rodilla, sí, hay dolor en la rodilla. Ya, pero te duele a ti, a mí no. Pero es que real, a mí no me duele, porque a mí no me duele nada. A mí, en mí, ese yo,
Está bien, está aquí, está vivo, está con todo y hay dolor de rodilla. ¿Te gusta que haya dolor? No, no soy idiota, prefiero no tenerlo y si se puede ir que se vaya. Hay dolor, pero no hay como un sufrimiento porque a mí me duele la Ya, rodilla sí, y sí, no sí, me sí, tendría sí. que doler y además me duele porque, claro, como no hago ejercicio y no me cuido y como además soy muy impaciente por culpa de eso, entonces me duele y tengo que cambiar porque cuando cambia a lo mejor no me dolerá. Eso sí que es Sí, sufrimiento, es ¿entiendes? muy chocante, es Claro, y el muy, día que muy, te das cuenta y dices, mira, se acabó, es como una rendición, se acabó. Pues entonces hay lo que hay, y si hay dolor, y si no hay dolor, no hay dolor, y está bien, y todo forma parte de lo que hay, y lo que hay es dejar de pelearte con la realidad al final, ujú. ¿sabes? Ojalá algún día me ocurra al 100%. Bueno, Solo me ocurre en momentos puntuales y con cosas puntuales. Y yo es que creo que no es que algún día ocurra al 100%, o sea, yo para mí esa conversión ocurre o no ocurre, pero el día que ocurre ha ocurrido, ¿eh? O sea, es como lo de estar embarazada, no puedes estar un poco, ¿sabes? O estás ya, embarazada o no. Si tú un día comprendes eso, lo comprendes, ya lo has comprendido. Te puedes olvidar, que es lo que hablábamos un poco también con Uriol. Te puedes ujú, olvidar, pero como ahí estás bien, tiendes a volver. ya, Tiendes a volver, ¿y qué pasa? Que cada vez es más fácil. O sea, yo me olvido a veces de esto, mm, pero cuando me olvido, empiezo a pasarlo mal. Digo, a ver, para. mm, Cuando me empiezo a pasar mal, digo, para ya, relaja, que estás aquí y ya está. Y entonces vuelvo a esa naturalidad y cada vez me es más fácil. No quiere decir que esté así todo el rato, ¿eh? A veces me olvido y me vuelvo idiota otra vez. Y entonces, pero cuando me doy cuenta, pues ya está. Ya es como digo un problema siempre, ya que te das cuenta que eres idiota, ya no eres tanto. Entonces, es cuestión de darte cuenta y decir, vale, no me interesa esto, ya lo conozco, eso ya lo he ujú. vivido. Y también he vivido lo contrario y me interesa más. Entonces, es como, y ese ego se va como cada vez viendo más. No quiere decir que no esté, pero cada vez tiene menos peso o menos importancia porque ya has comprendido que eso no eres tú, ¿sabes? O sea que en teoría las comprensiones que he tenido han sido solo parciales. No he tenido una comprensión completa. Es mi opinión. Ujú, Yo creo que todavía no has comprendido que el yo, ese, no existe. puede ser. Bueno, pues ¿qué te llevas de este? Podcast? Bueno, me ha gustado mucho conversar contigo de esto. Creo que no lo habíamos hablado así Así no. de esta manera nunca. Y, y, bueno, y además me ayuda mucho a comprender lo que les pasa a ciertas personas que acuden a pedir ayuda y ves que están ahí atascados, ¿no? Y en realidad es que se están aferrando a una identidad que están ellos o consideran que están ellos que no se pueden desaferrar de ella y no se dan cuenta de que eso es lo que les está generando el sufrimiento. Bien, pues yo me llevo también haber hablado de esto, que no es algo, tú sabes, no es algo que vaya hablando demasiado por ahí, Ujú, porque igual es un prejuicio, ¿eh? Que tengo la sensación de que no lo van a entender o para qué le voy a meter el rollo. ya, Y al final, como, bueno, pues no es algo que suele hablar muy habitualmente, pero mira, ha estado bien compartirlo contigo, así que gracias. a ti. Hasta la próxima.